Hola mis amores, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a reaccionar a un video de Luisito Comunica llamado El oscuro pasado del castillo de Walt Disney. Perturbador, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver qué contenido hay. Y bueno, ojalá nos guste a todos, nos divirtamos y la pasemos rico. Bienvenidos a todos. Este castillo inspiró a muchas animaciones de cuentos de hadas de Disney, llenos de fantasía y alegría. Pero realmente aquí pasaron cosas tan oscuras y turbias que nos hacen decir, vaya dato perturbador. Nos encontramos en Alemania. Guten Morgen, Guten Tag, alles Guten. ¿Qué tal, 3 días aquí, yo ya ando aprendiendo frasecitas básicas en alemán. Ando soñado, ya está en la cafetería, llego y... Kaffee mit Milch, bitte. Dankeschön, tschüss. Me encanta por aquí. Qué bonito país, qué bonita gente. Y bueno, el día de hoy estamos en un road trip. Vamos a ir a visitar un pueblito en el cual supuestamente hay unos castillos que se pueden visitar que aparentemente están muy interesantes y tienen unos aires, unas historias algo perturbadoras. Nos encontramos en la ciudad de Múnich o bien München y los castillos que les digo que vamos a ir a visitar son muy importantes históricamente y arquitectónicamente, al punto en que se cuenta que llegaron a inspirar al mismísimo Walt Disney para animar varias de sus películas. De igual manera tienen un pasado algo perturbador. Estuve haciendo algo de lectura, ahorita igual vamos a estar aprendiendo más. Normalmente diría vamos a darle, pero estamos en Alemania, así que diré Lass uns gehen. Seguramente lo pronuncié pésimo. Gente que sepa alemán, corríjanme por favor. Lass uns gehen. Pero el parcero sabe de alemán, la verdad habla muy bien el alemán. Yo imagino que ya hizo cursos y de todo para poder estar a ese nivel de alemán, ¿no? Yo sé que uno ha dicho un montón de palabras ni frases completas, pero la pronunciación me refiero. Está muy bien. Se ve súper bonito, ¿no? Yo siento que la infraestructura de allá es bien bonita. Se ve bien chévere. Se nota que le metieron la ficha en la parte arquitectónica de Alemania. O por lo menos de Múnich. Tras unas 2 horitas de carretera hemos llegado ahora sí al pueblito de los castillos de Hohenschwangau y de... Esperen, déjenme corroboro el nombre del otro. Neuschwanstein. Espero estarlo pronunciando de una manera correcta. Está precioso, está divino. Sin duda entiendo por qué la arquitectura de estos castillos inspiraron a las animaciones de Walt Disney. De hecho, bien se dice que el castillo de Neuschwanstein inspiró directamente a la animación. Sí. Castillos tan... Para el castillo de la Bella Durmiente, pero más allá de lo obvio, de lo que todos comentan, ¿no? De la inspiración a Disney y tal, a mí me gustaría platicarles sobre la historia del hombre que vivió en el castillo de Hohenschwangau y que construyó el castillo de Neuschwanstein, el rey Luis II de Baviera, un hombre muy peculiar, muy excéntrico, a quien se le llegó a acusar de loco, a quien se le quitó su cargo porque se dice que hablaba solo, que deseaba un mundo de fantasía, que quería construirse un planeta de cuento de hadas. Este hombre tiene una historia tan interesante, tan fascinante, como sinceramente un tanto perturbadora. Y es que verán, mi queridísimo tocayo, el rey Luis II, fue criado justo en este castillo. Como todo integrante de la realeza, nunca tuvo realmente que trabajar para conseguir algo. Nació, como quien dice, en una cuna de oro. Su padre, el rey Maximiliano II, adquirió este castillo por ahí del año 1832, que originalmente fue construido por allá del siglo XII, pero fue demolido varias veces, guerras, batallas, ya saben, la historia del nunca acabar en la humanidad. Al ser humano le gusta matarse, ¿no? Le gusta explotarse. Y para cuando Luis II, el tocayo, era un niño, la realidad de este castillo era otra por completo. Vivió una infancia llena de lujos,
Fox, alguien acostumbrado a que nunca le dijeran que no, y desde pequeño mostró conductas, digamos, un tanto peculiares. Se cuenta que él siempre se la pasaba hablando solo, hablando con los árboles, tenía una rutina un tanto extraña en la cual dormía durante el día y estaba muy activo durante las noches. Muchos campesinos incluso lo apodaban como el rey de los cuentos de hadas, el rey soñador. Era un gran amante de la cultura, del arte, de la música en general, y soñaba con tener un mundo sin guerras, sin política muy complicada, aunque realmente no de una manera muy objetiva. Simplemente era, en las palabras de muchos, un niño muy consentido, al que le gustaba vivir en su propia realidad, leer sus cuentos, escuchar su música, tanto así que desde muy joven mandó a armar en su castillo varias salas de música y recibía muy seguido a artistas, músicos, actores para que hicieran espectáculos privados de los cuales solamente él pudiese disfrutar. Cabe mencionar que el tocayo, el buen Luigi, vivió en la misma era que el famosísimo compositor alemán Wagner, y se cuenta, de hecho hay muchas evidencias de esto, que él aprovechaba su poder y su dinero para hostigar a Wagner con cartas, con favores, con ofertas monetarias, al punto en que el compositor llegó a evitarlo monumentalmente. El equivalente a que hoy tu artista preferido agarre y te bloquea a ti personalmente en Twitter, en Instagram, en Facebook, de todos lados, porque eres un fanático intenso y molesto, así igualito era el tocayo, nuestro carnal. Tienen que ser así, muchachos. Ustedes tienen que ser así. Tienen que mandarme mensajes de Instagram dando mi amor. Comentarme los TikToks dando mi amor. Venir aquí al chat a hablarme y a decirme cosas bonitas. ¿Listo? Así, acósenme así, muchachos, y yo no los bloqueo, prometido. Ni los baneo. Lo prometo. Luis II. Y por cierto, ¿dónde nació el rey, el tocayo? Pues resulta que nació en este palacio de aquí, el palacio de Nymphenburg, pero realmente nunca vivió acá, solamente sus primeros días, primeras semanas, como un símbolo importante, porque este palacio era como la casa de verano de la familia. No, vean esto, o sea, claramente una familia súper millonaria. Entonces todos los integrantes de la familia... ¡Uf, qué lindo! Uy, parce, qué duro tener un castillo. Familia tenía Un castillo de verdad. que nacer aquí. En el sitio se expone la misma cama donde nació, ahí la puedes ver, otros muebles y pinturas originales. Y sí, en efecto, aquí en este masivo palacio vio sus primeros momentos el rey loco, entre comillas, o el rey tal vez incomprendido. Además de ser llamado el rey loco o el rey de los cuentos de hadas, otro de sus apodos era el rey cisne, porque evidentemente el hombre tenía una clara fijación, una obsesión con estos animalitos. Se cuenta que durante los años que él habitó el castillo, estaba lleno de cisnes por doquier, al punto en que hasta la fecha uno de los escudos que más se muestra aquí a los visitantes que vienen de turistas es un cisne. Y es que en efecto, él soñaba con sentirse dentro de una ópera tal vez de su compositor preferido, Wagner, un mundo de fantasía, alejado de la hambruna de la población, de las guerras que estaban sucediendo, y muchos especulan a la fecha que también se le llamaba el rey cisne, porque décadas después, siglos después, con tanta evidencia que se ha sumado, muchos historiadores afirman que él era homosexual. De esto vamos a hablar un poquito más a detalle más adelante en el video, pero sí, muchas evidencias claras apuntan a que nuestro carnal era gay, y tal vez sus actitudes excéntricas y su personalidad solitaria que se apartaba de los demás eran por esto, porque él no se sentía a gusto siendo él mismo. En sus tiempos ser homosexual era un crimen, era ilegal y una deshonra completa para todo su linaje, y él hacía todo lo posible por ocultarlo. Se rumora que por las noches solía recibir visitas secretas de hombres que tenían que entrar por las puertas traseras, e incluso se especula que por eso estaba mucho más activo por las noches, porque se sentía más a gusto siendo él mismo en la oscuridad sin que nadie pudiese juzgarlo, y que llegaba a sobornar con buenas cantidades de dinero a su personal, a sus trabajadores, para que estos no fuesen a hablar, a abrir la bocota, porque esto
podría costarle toda su fortuna a su familia. También cabe mencionar que el rey nunca estuvo casado ni tuvo hijos. Estuvo comprometido brevemente con su prima, porque claro que sí, casarte con tu prima para mantener el linaje es lo chido, pero este compromiso Es lo chido. luego se rompió y hay cartas que muestran que cuando les Diría Bad Bunny, si no te casas con tu prima, mejor que no te cases. escribía a mujeres era muy frío a comparación que cuando le O escribía sea, lo digo no porque él se haya casado con la prima porque lo haya dicho literalmente, ¿no? Sino que porque por la cancioncita que él dice que si tu novio no titititi, mejor que no titititi. ¿Ya? Para entendidos, solamente para entendidos. a hombres, que era muy cálido, poético y romántico. Y fue en este castillo que él se inspiró para posteriormente mandar a construir el castillo de Neuschwanstein, quienes muchos afirman que arquitectónicamente es mucho más impresionante, mucho más hermoso, colorido y alegre, pero de hecho sería el sitio en donde se terminaría de desatar su supuesta locura, perdería su cargo y eventualmente terminaría muriendo. Vamos caminando hacia allá para que les cuente más a detalle. Vean, ya desde aquí se empieza a ver el castillo, estará tal vez a una media hora caminando. Ese castillo divino, digno Ese castillo se ve muy lindo, parce, y se ve altísimo. de un cuento de hadas, sería el capricho que endeudaría a nuestro tocayo por la cantidad hoy en día equivalente a más de $1.000 millones y lo que marcaría toda su perdición. Pero ¿por qué se endeudaría el tocayo si bien dices que era un rey, Luisillo? Pues excelente pregunta. Resulta que de todas las cosas entre comillas malas que muchos dicen de él, algo que se le defiende hasta la fecha es que no usó los recursos del pueblo para ninguna de sus excentricidades. No usaba los recursos del pueblo para sus conciertos privados, sus obras particulares, ni sus grandísimas construcciones, sino que usaba dinero de su propio bolsillo. ¿Y cómo es que él tenía tantísimo dinero? Pues como podemos intuirlo, era heredero de una de las familias más acaudaladas que tenía acceso a minas, bosques de tala de madera, entre muchísimos otros negocios. Y para poder fondear su propio mundo de cuento de hadas, se comenta que incluso llegó a pedir préstamos personales, que obtuvo al ser una persona de renombre, con un apellido muy importante. Se calcula que llegó a gastar más de 8 millones de marcos de oro, que según historiadores hoy equivaldría a unos $1.000 millones. Misma razón que sus opositores políticos utilizaron para después quitarlo de su cargo como rey, decir que estaba loco, que gastaba muchísimo dinero en sus fantasías y evidentemente para pagar este dinero se perdieron muchos negocios familiares. Claramente nuestro amigo soñador no era muy inteligente con las finanzas, pero hey, piénsenlo, hoy en día, décadas después, sus locuras entre comillas le producen millones y millones a la población porque estos sitios son visitados por muchísimos turistas de todo el mundo cada año. Después de una larguísima caminata llegamos y wow, sí que es súper impresionante. Uno entiende por qué nuestro carnal se endeudó por tantísimo dinero. El hecho de que está construido encima de una montaña en donde era dificilísimo subir los materiales. Las obras debían pararse parcialmente durante los inviernos por la enorme cantidad de nieve. Se estima que a la vez llegaban a haber más de 200 trabajadores dándole día y noche, y lo más irónico de todo es que el rey ni siquiera llegó a verlo terminado, pues a tan solo 17 años de su inicio de construcción, él murió y solamente vio 15 habitaciones terminadas de las más de 200 que tenía planeadas. Cabe mencionar que esta construcción fue nominada para ser una de las 7 maravillas del mundo moderno, pues cuando se planeó era algo súper innovador. Por ejemplo, contaba con agua caliente corriente, que en aquel entonces era como ¡fuaf!, el tope de la modernidad. También tenía inodoros con descarga automática y timbres con funcionamiento eléctrico para llamar a los cientos de trabajadores. Por todos estos detalles es que se explica la razón de su altísimo precio. Y es que sí, esta cosa está masiva, es muy impactante. Eventualmente a nuestro brother le quitaron su puesto, lo destronaron porque realmente era rey por herencia, pero no era político, no era un buen líder, él solamente quería vivir en su
mundo de fantasía, hablar con los arbolitos, imaginar que podía hablar con los animales. Pues sí, no por nada le decían el rey del cuento de hadas. Para poder quitarlo del poder, lo declararon como loco. Se comenta que sin realmente hacerle un análisis psicológico, y fue mandado a un castillo a más de 80 kilómetros de distancia, un castillo que recibe el nombre de Berg, en donde solamente pasaron unos cuantos días y fue hallado muerto de una manera muy misteriosa en un lago de tan solo medio metro de profundidad. A pesar de que muchos dicen que él era un gran nadador, el punto es que pocos se creen esta historia de que se murió ahogado. Para hacer esto todavía más extraño y perturbador, lo encontraron muerto junto con su psiquiatra. La historia oficial es que salieron a caminar los dos juntos por ahí, por el laguito, por el bosquecito. Luego dijeron, vamos a darnos un chapuzón, y los dos misteriosamente se ahogaron. Ahora, las teorías son varias. Una nos dice que pues ambos fueron asesinados por aquellos que estaban en el poder, y pues el rey Luis II era como una obstrucción, ¿no? Querían quitarlo del medio. Otra teoría es que el psiquiatra y él eran amantes, y como no podían ser ellos mismos, eran rechazados por ser homosexuales, decidieron suicidarse juntitos de una manera muy poética. Y la tercera teoría nos dice que fue Luis el que asesinó al psiquiatra porque fue él el que lo declaró como loco y posteriormente se suicidó. ¿Cuál será la verdad? Tal vez nunca la conoceremos, pero algo es muy cierto: esta historia tiene un desenlace muy pero muy triste. Vaya dato perturbador. En total, el rey vivió solo 172 días en su tan soñado castillo, nunca pudo verlo acabado, y hoy en día es una atracción turística propiedad del estado de Baviera, visitado por hasta 6,000 turistas cada día en temporada alta. Como lo han visto, la oscura y un tanto perturbadora historia detrás del castillo que ha inspirado a tantas animaciones de Disney. ¿Conocían esta historia? ¿Les gustaría añadir algún otro dato peculiar, otra curiosidad? Los leo abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una aventura más. Nos vemos, como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós. Ok, estuvo bueno, lo dar me gusta. Uy, estuvo demasiado bueno ese video, parce. La verdad fue muy curioso. Es que Luisito Comunica, parce, lo narra de una buena forma, investiga primero, la edición, todo está súper brutal, muchachos.